Hola jóvenes, en este video vamos a ver los conceptos clave que necesitamos para trabajar el proyecto en el cual vamos a transformar textos narrativos en textos dramáticos. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Lo primero es a diferenciar los géneros de los subgéneros literarios. También vamos a saber qué partes conforman un guión teatral, ¿de acuerdo? Vamos entonces a empezar. ¿Qué es la literatura? Antes de hablar de géneros literarios, subgéneros y todo eso, tenemos que conocer que la literatura, según la Real Academia Española, es el arte de la expresión verbal, entendiendo que esta expresión verbal puede ser tanto escrita como oral. Recuerden que hay libros publicados, hay historias que pasan de generación en generación a través de los abuelos que las cuentan, las leyendas, por ejemplo, que se crean y se difunden a través de la palabra hablada. Entonces, literatura engloba las obras que se transmiten tanto de manera escrita como de manera oral, ¿ok? Ahora, dentro de la literatura tenemos tres grandes géneros, que son el narrativo, el lírico poético y el dramático. No hay que confundirlos con los subgéneros, ¿eh? Los subgéneros, recuerden que son el terror, romance, aventura, ciencia ficción, fantasía, etc. Veamos un poquito más acerca de cada uno de los géneros, ¿sale? Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias. Esta división en géneros nos permite conocer las características que tienen ciertos libros para, primero, poder categorizarlos, poder analizarlos y ver qué similitudes tienen unos con otros, porque hay libros que tienen ciertas características que los hacen formar parte de determinado género. El narrativo. El primer género del que vamos a hablar es el narrativo. Este género se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante diálogo. Aquí casi siempre hay un narrador, hay quien nos está contando la historia. Aquí entran los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, todas las historias que nos narran hechos que van de la mano de un narrador y de los personajes. Aquí hay mucha descripción, hay exposición, hay muchos elementos que nos permiten saber que la historia nos está siendo contada por alguien que a lo mejor la vivió, que se la contaron o que al ser un narrador omnisciente conoce todos los aspectos de la misma. Por otro lado tenemos el género lírico poético. Aquí es donde se expresan los sentimientos, sean buenos, sean malos, y casi siempre es por medio del verso y de la rima. No todos los poemas tienen rima, pero cuando un texto expresa belleza, ya forma parte del género lírico o poético. Aquí es donde entran las canciones, los poemas, los sonetos, las declamaciones que ustedes ven en algunos eventos cívicos, vienen a partir de textos líricos o de textos poéticos que forman parte de este género. Por último, tenemos el género dramático. En este género es en donde se engloban todas las obras de teatro. Pueden ser las comedias, las tragedias, pero este género se caracteriza porque está hecho exclusivamente para que alguien lo represente, es decir, los personajes son los que nos van a contar la historia, pero no tanto por la narración, sino por su actuación. Ahora vamos a enfocarnos en el género dramático. Recuerden que en ese proyecto ustedes van a transformar un texto narrativo en un texto dramático, pero hay que conocer un poquito más a profundidad el género. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene de la palabra drama. Literalmente viene de actuación. Etimológicamente hablando, drama viene de actuación. En este género es donde se incluyen, como ya les dije, todas las obras de teatro. Aquí
Todo lo que se escriba dentro de este género está pensado principalmente para que se actúe, para que personas se caractericen como los personajes de la historia y la lleven a cabo en un teatro o en un espacio público a través de internet o por medio también de los medios digitales. Ahora, hay que conocer qué partes integra un guión teatral. Este ejemplo de guión teatral lo van a encontrar en su libro de texto, en la página 256 aproximadamente, más o menos por ahí está. El guión teatral es el texto que contiene los diálogos y los detalles para que los actores puedan representar la obra de teatro. Lo primero, el título de la obra. Tienen que poner mucha atención en esto porque ustedes van a escribir un guión teatral y tienen que seguir este formato. Lo primero es el título. Después nos van a colocar los personajes puestos en forma de lista. No los nombres de los actores, sino los nombres de los personajes que van a llevar a cabo la historia. Después, si nuestra obra está dividida en actos, en escenas, en cuadros, lo vamos a colocar aquí. Siempre hay una pequeña descripción del escenario o de la escenografía en la que va a empezar a llevarse a cabo la historia. Después vienen los diálogos de los personajes, siempre antecedidos por el nombre del personaje para que sepamos quién lo va a decir. ¿De acuerdo? Y al final, casi siempre, se marca telón en lugar de fin. Ustedes saben que a veces en las telenovelas o en las películas, cuando termina la historia le ponen la palabra fin. Aquí en teatro sí se puede llegar a usar, pero en un guión casi siempre lo van a marcar con la palabra telón. Y recuerden que el telón es esa cortinita que baja, sube, se abre para que empiece la historia. Ahora, los elementos clave de las obras teatrales son los siguientes. Hay que poner mucha atención aquí, ¿de acuerdo? Los diálogos o conversaciones son fundamentales dentro de una obra de teatro porque es el medio por el que los personajes nos van a contar la historia. No nos van a decir, como en un cuento, qué está pasando, cómo se está desarrollando, sino que nosotros lo vamos a ir viendo por cómo los personajes van actuando. Todo guión teatral cuenta con una descripción de la escenografía, aunque sea muy breve, para que los que vayan a representar la historia sepan si van a estar en un bosque, si van a estar en un desierto o dónde se va a desarrollar. Es muy importante que en los guiones se coloquen acotaciones. Y las acotaciones son anotaciones o señalamientos que hace el dramaturgo o el autor del texto, el autor en este caso del guión teatral, para señalar qué es lo que tienen que hacer, cómo se deben vestir, qué movimientos van a hacer, qué sonidos van a emitir y todo eso, ¿sale? Nosotros lo vamos a diferenciar dentro de un guión de teatro porque va a aparecer entre paréntesis. En un guión teatral, siempre que vean paréntesis, como aquí, significa que es una acotación, es decir, un señalamiento que hace el autor para que nosotros sepamos qué hacer. Vean acá el ejemplo. Marta dice, ¿cómo nos vamos? Y Miguel, cantando y bailando. Y aquí en la acotación le señalan que tienen que salir por medio del baile, van a salir los payasos bailando a su alrededor y mientras bailan salen todos saludando al público. Al final van a poner la canción Este es el circo de fantasía. Vean cómo ahí ya les está dando la instrucción de qué van a hacer, qué canción tiene que sonar, cómo van a bailar los payasos y sobre todo cómo van a salir los personajes saludando al público. Esa es la función de las acotaciones, decirnos qué vamos a hacer durante la actuación. Ahora, los elementos, recapitulando un poquito, de un guión teatral son los siguientes. El primero es el título de la obra. Ustedes cuando elaboren su guión teatral tienen que ponerle el título. El autor es, como lo van a adaptar, va a ser el que escribió el cuento y entre paréntesis ustedes van a comentar que es adaptación de y luego van a colocar su nombre.
Tienen que mencionar en forma de lista los personajes para que los actores que los representen sepan quiénes y cuántas personas van a actuar, ¿sale? Y los parlamentos, que son los diálogos, lo que va a decir cada personaje. Es muy importante que ustedes decidan cómo van a dividir su obra, porque dentro de una obra de teatro, dentro del guión teatral específicamente, puede haber 3 divisiones. La primera es el acto, y el acto es la división principal de una obra de teatro, ¿sale? Este se ve marcado siempre por las veces que sube y baja el telón o que se abre y se cierra el telón. Después tenemos la escena. Nosotros vamos a saber que cambia una escena porque entra o sale un personaje nuevo dentro de la historia. Las escenas nos van a delimitar ciertos cambios en los que un nuevo personaje va a hacer su aparición o un personaje que ya estaba actuando tiene que salir de escena, valga la redundancia. Por último tenemos el cuadro. Nosotros vamos a saber que una obra cambia de cuadro cuando cambie la escenografía. Así sea que quiten una mesa y que enfoquen la escenografía o el decorado de donde están montando la obra para que se vea un poco distinto, ya con eso nosotros vamos a saber que hay un cambio de cuadro. Estas 3 divisiones son muy importantes porque cuando ustedes las lean van a saber, aquí hay otra escena, va a entrar o va a salir un personaje, aquí hay un cuadro. Eso significa que tenemos que cambiar la escenografía, es decir, el fondo y el decorado de donde estamos llevando a cabo nuestra obra teatral. ¿De acuerdo? Todos estos elementos son únicamente para que ustedes tengan mayores recursos a la hora de adaptar su texto de uno narrativo a uno dramático. ¿De acuerdo? Cualquier duda, ya lo saben, me pueden escribir o pueden dejarlo aquí en los comentarios. Espero que tengan un día muy bonito y que este pequeño video les haya servido. Nos vemos.